Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, todos los que me estén mirando en cualquier parte del mundo en esta transmisión que tenía programada cada domingo a las 6 de la tarde aproximadamente. Estamos estudiando el libro de Colosenses textualmente, verso por verso, comentariado con historia. Y pues creo que para mí, ¿verdad? Creo que el primero que sale bendecido es el que expone la palabra, ¿no? Pero en esta tarde vamos a cubrir el capítulo 3, así como lo mencioné el domingo pasado, de que este capítulo 3 está repleto de enseñanza. Está repleto de teología bíblica y de enseñanza, más que todo. Así que sería un crimen enseñar todo el capítulo de un golpazo. No se puede. Queremos nosotros masticar bien la comida. Una comida que no se mastica bien, pues claro que no va a digerirse bien, ¿verdad? No va a hacer mucho provecho. Tiene que masticarse bien la comida. Y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita, enseñando el libro de Colosenses, ¿verdad? Pero desglosando bien la enseñanza, así como, ¿verdad? Ya ve que a los pollitos les tiene que dar su granito quebradito, ¿verdad? Y a la gallina pues ya le da el grano completo, ¿verdad? Bueno, pues ahorita estamos nosotros, como quien dice, discipulando a nuevos creyentes, ¿verdad? Yo invito que si hay personas de otra religión, ¿verdad? Católicos o adventistas o testigos de Jehová o mormón, ¿verdad? No se cierren, escuchen esta enseñanza. Es la palabra de Dios explicada conforme la palabra de Dios. Le aclaro que yo no sigo ninguna corriente de concilio ni nada de enseñanzas, ninguna religión. Yo no creo en las religiones, yo creo en la Biblia. Yo soy de la Biblia. Así que se dice, que muchas denominaciones, ¿verdad? Pues mire, yo ya examiné todas las denominaciones y las respeto, ¿verdad? Es más, yo las ayudo a veces, aunque no esté de acuerdo con ciertos puntos, yo les ayudo a veces, ¿verdad? Principalmente a los pastores, ¿verdad? Les doy a veces una ayuda. Así que, pero eso no quiere decir de que son mis enemigos, ¿verdad? Pero ya yo, en mi enseñanza, ¿verdad? En mi grupo, yo ya voy a enseñar como Dios me ha enseñado a mí. Yo soy una persona que ha estado estudiando la Biblia por más de 35 años. Estudié la Biblia como unas 10 veces, ¿verdad? Toda la Biblia. Con Chuck Smith, con Magui, el señor Magui, ¿verdad? Pero hubo varios predicadores de mis maestros de la escuela del colegio donde fui, ¿verdad? Pat Heller, le mando un saludo a Pat Heller, a Mike McKinney y a Brad Lambert, todos esos. Pero mire, donde Dios, ¿verdad? De veras me empezó a mí a hablar bien duro a mí, fue en un instituto que fui cuando yo fui capellán fui pastor en una cárcel en San Diego, se llama First County Yale, allí en la calle Primera. Me obligaron a que fuera a un instituto de ellos y fui, ¿verdad? Y con beca, ¿verdad? Por supuesto. Pero sabe de que allí como que Dios me empezó a doblegar, Es que sabe qué, mire, viéndola bien, todas las iglesias tienen su teología, ¿no? Pero las teologías están listas para apuntar a alguien a su organización, a que nos fundemos bien en su organización. Pero esta organización donde yo fui se llama International University, es abierta, allí no entra religión, ¿verdad? Así que allí enseñaron algo neutral, bíblicamente, que, wow, dije, ¿qué pasó? Me enseñó, recapacité de muchas cosas, gracias a Dios. Y entonces hoy vamos a estudiar el Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿verdad? Vamos a leer aquí entre todos, ¿verdad? Colosenses 3, 1 al 4.
Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese que aquí está un mensaje teológico, pero por lo demás profundo. Y mucha gente no quiere escuchar este mensaje, porque la mayoría de la gente quiere un evangelio suavecito, que no sea tan pesado, que no, ¿verdad? Me comprometa tanto, ¿verdad? No, así estoy bien yo, ¿verdad? Que den un mensaje de 15 minutos nomás y luego el servicio de alabanza de hora y media y todo, ¿no? No, aquí es al revés, aquí la alabanza es 15 minutos y el mensaje es más tiempo. Quisiera hora y media, pero si aquí en el internet si predico hora y media, no, pues se desconectan. Por eso también quiero yo, pues, predicar algunos 35, 40 minutos, o lo más, a veces 50, ¿no? Pero conciso y conceso, ¿ok? Así que estamos mirando aquí en Colosenses capítulo 3, la verdadera vida, Muchas personas piensan que la vida es tener mucho dinero, muchos carros, muchas casas, muchos terrenos, ¿verdad? Una carrera grande, ¿verdad? De ingeniero y todo eso. Pero mire, le voy a decir una cosa. No, la verdadera vida, ahorita se la voy a explicar lo que significa la verdadera vida. Es que en realidad, toda la gente, todo el mundo está muerto espiritualmente. Sin Cristo, todos somos como zombies. ¿Han mirado la película de los zombies? Yo las he mirado poquito. No mucho porque me da horror, oiga. Y luego como que me da asco. De que andan ahí los zombies correteando gente y luego los matan y luego les comen los sesos y todo, ¿verdad? Pero están vivos, son muertos vivientes. Pues mire, así está toda la gente que está sin Cristo. No le hace que traigan sus carros 4x4 con llantas anchas. No le hace que tengan sus condominios, sus mansiones. No le hace. Están muertos espiritualmente. Son zombies. Vamos a mirar en esta tarde lo que es la verdadera vida. Pero antes de eso, quiero yo adentrarme un poquito a Nicodemo, un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 12. Le voy a pedir a uno de mis lectores que por favor me lea Juan capítulo 3, 1 al 12, ¿verdad? Bien clarito, y yo le pido que por favor pongan atención a esta palabra para que entiendan de qué es de lo que me estoy refiriendo yo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así está con eso. Así que allí nos especifica la palabra de Dios qué significa nacer de nuevo. Es nacer en el Espíritu. Como le digo, todos los que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo son zombies, porque anda el ser nada más, el ser humano, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso hablan malas palabras, por eso mienten, por eso se emborrachan, por eso se tiran a la droga. Conocí unas personas, ¿verdad? Por ahí, en Estados Unidos, de que a veces cuando conseguían los paquetitos de cocaína, las mujeres jóvenes decían, ¡ay, mira nomás! ¡Ay, es bonito! ¡Huélelo! No, hombre, se ponían locos, ¿verdad? Y para ellos era como una virtud. Después andaban hasta sudando, risa y risa y todo eso, ¿verdad? Pero para ellos es su vida. Para el borracho el alcohol es su vida. Para las cantinas, ¿verdad? Ese es su estilo de vida, ¿verdad? Cada quien tiene un ambiente de vida. Pero es muy importante nacer del Espíritu Santo. Cuando hablamos de renacimiento, allí quedan fuera todas las religiones. Toda la gente adora, toda la gente ahora quiere seguir reglas y dogmas de las religiones. Pero esas cosas no comprometen los impulsos ni los deseos de nuestros impulsos, de nuestra carne. Ni contradicen nuestros pensamientos carnales. El hombre natural es hombre natural. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Es más, vamos a entrar de una vez en Romanos capítulo 8, 4 al 15. Y vamos a checar cuál es la diferencia del hombre natural, del hombre Adán, el hombre carnal, cuál es la diferencia entre él y el hombre espiritual. Romanos capítulo 8, 4 al 15. Porque la justicia de la ley se cumpliese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pues entonces, mire, aquí estamos mirando la diferencia, o es mejor dicho, ya hemos mirado la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. La diferencia entre el hombre que ha nacido de nuevo y el hombre que no ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios que la mente carnal tiene enemistad contra Dios. La mente carnal solamente piensa en las cosas terrenales. Solamente en las cosas terrenales. Se fija, la Biblia, sin ofender a nadie, pero la Biblia describe, ¿verdad?, a esas personas, ¿verdad?, como, ¿verdad?, cuando se resbalan los que creen en Dios, ¿verdad?, les dice, volvió el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Se dice que, mire, quédesele viendo a un puerco. Un puerco nunca voltea para el cielo, ¿verdad? ¿Cuándo lo ha mirado que anda volteando para el cielo?
No, ellos todo el tiempo andan buscándole aquí en la tierra, así el maíz o lo que sea, ¿verdad? No hace mucho teníamos una puerca, ¿verdad? Se nos soltó y ahí va corriendo y corrió y entró ahí donde estaba una cócona y estaba echada, iba a tener pollito, ¿no? Y mire, la cócona salió volando asustadota y no, hombre, y el animal, la puerca, ¿verdad? Agarró los huevos ahí y se los comió todo. O sea que nada más piensan en comer, en el bienestar, en la comodidad, en ellos. Pero no, la mente espiritual piensa lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de las celestiales, no en las de la tierra. Porque allá en el cielo está sentado Jesucristo, nuestra vida. Él es nuestra vida. Él es el que nos quita de ser zombies, ¿verdad? Oiga, pero usted está hablando mucho de Adán, ¿no puede? ¿En qué parte de la Biblia habla de Adán? Mire, aquí en Romanos 5, 12 al 13, aquí nos dice una verdad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Así es. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero miren, por medio de Jesucristo vino la vida. Él es la única forma. La Biblia dice que no hay salvación por medio de otra forma. Así que es muy importante que nazcamos de nuevo. No podemos seguir a Dios con esta naturaleza adánica. Tenemos que nacer de nuevo. Primera de Pedro 1, 3 al 4. ¿Qué dice allí? Alguien, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ah, sí, ¿qué más? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. ¿Qué más? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí está. Así que nos hizo renacer para una esperanza viva. Así, de la resurrección entre los muertos. Así que, mire, es muy importante que aquí no estamos hablando de religión. Hay quizá cientos de religiones en el mundo y todos dicen que son los únicos que llevan a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que digo yo? Lo único que lleva a Dios es Jesucristo. Y por medio de Él, que Él nos conceda nacer de nuevo. Lo que pasa es de que toda la gente que nació antes de que existiera Jesucristo, le voy a dar una ilustración bíblica. A mí me gusta que la Biblia sea la que hable. Yo casi no me gusta hablar. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Mire lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, 1 al 6. Aquí habla, va a decir de tres cosas. De lo que fuimos, ¿verdad? Y lo que somos y lo que seremos. Mire, aquí en el versículo 1 y 2 dice aquí, lo que fuimos. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en las inconcupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se fija? No necesito explicarlo, ¿verdad? Porque está bien clara la enseñanza. Aquí dice el apóstol Pablo a los Efesios,
Dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados. Sin Cristo, nosotros estamos muertos en pecados. ¿Sí? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, el mundo está controlado por Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y eran ustedes por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A qué se refiere cuando menciona a los demás? Pues a los que no son salvos, a los que no han recibido a Jesucristo, los que todavía son zombies, los que todavía están en la naturaleza de Adán. Los que necesitan venir a Cristo para que nuestro Señor Jesucristo les brinde la salvación y lo regenere. ¿Qué es regenere? La Biblia habla en Génesis capítulo 1 y 2 que Dios creó a Adán y a Eva a la imagen de Dios, espiritualmente. Pero cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, les ordenó que no comieran del fruto del árbol ese, el árbol prohibido, y ellos lo hicieron. Ellos murieron espiritualmente automáticamente. Murieron espiritualmente. Y así es como está toda la gente. Y lo que vino Jesús a hacer es a que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, venga y sea regenerado. El género que Dios le dio a Adán y que Adán perdió en el jardín de Edén, que lo volvamos a recibir nosotros ahorita. Así que aquí está bien fácil, dice versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, ahora lo que somos, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Si estamos aquí en la tierra y luego está diciendo que estamos sentados ahí en el... Bueno, mire, le voy a hacer un ejemplo. A lo mejor usted está en un lugar en México, ¿no? Y tiene familiares en Estados Unidos. Usted está en la mente de ellos allá en Estados Unidos, aunque usted no esté allá, ¿verdad? Y ellos están en la mente suya, estando usted aquí en México, aunque usted no esté en Estados Unidos, ¿verdad? Pues así igualmente, nosotros estamos en la mente de Dios. Por cierto, de que en el versículo 10 de aquí del capítulo 2 de Efesios, aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra dice, somos hechura, somos como un poema. Somos un poema. Dios nos hizo, pero con un cuidado tremendo. Bien hermoso. Se tomó su tiempo. Entonces, mire, nosotros no somos tan pobres como creemos. Nosotros somos ricos. Y quizá usted está escaso de dinero, pero tiene a Cristo Jesús. Pero tiene un vecino que es millonario, pero sin Cristo él es el pobre y usted es el rico. Así que aquí dice la palabra que cuando usted viene a Cristo Jesús, Él le da vida a usted y lo libera del poder y de las garras de Satanás. Porque eso es lo que sucede cuando una persona está en las garras de Satanás. Por eso caen en adulterio, son infieles a su esposa, o la esposa es infiel al esposo, o andan en los vicios, ¿sí? He mirado gente religiosa, no digo los nombres, miré 2 hombres que eran muy entrados a la religión,
y leían mucho la Biblia y oraban mucho. Y una vez llegué yo a visitar allí un domingo y le pregunto a la esposa de uno de ellos, oiga, vengo a buscar a fulano. Sí, no, pues mira, ¿sabes qué, Rubén? Ahí están en el garage, están borrachos. ¿Están borrachos? Sí. Entré yo al garage, oiga. Créanme lo que se me hicieron bien ridículos. Dije, ¿cómo puede ser, hombre? Pues si son gente que profesan seguir a Dios. ¿Eh? No, hay que orar por esta gente, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos hombres? Que no habían nacido de nuevo. No habían tenido un encuentro con Jesucristo. No sabían todavía lo que era el poder de Dios. Ahorita voy a cubrir eso, Pero mire, para ser más claro, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Hay pastores evangélicos que no han nacido de nuevo. Hay infinidad de creyentes que no han nacido de nuevo. Entonces, pero como le digo, yo no quiero ser el que siga hablando. Yo quiero que la palabra sea la que hable. Vamos, le voy a pedir a alguien que me lea Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que le he hablado yo. Que Dios nos creó a nosotros a la imagen de Dios. Dios creó a Adán y a Eva. Le dijo Dios a Jesucristo y al Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, 26, dice, vamos a crear al hombre a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su semejanza de Dios lo creó. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo 7, le dejo el versículo que lo busque usted, para que lo lea. Dice, Dios creó al hombre perfecto, dice, pero ellos escogieron la maldad. ¿Sí? Así que, no, nosotros fuimos creados perfectos, pero cuando el pecado entró al mundo, el hombre vino a ser propiedad de Satanás. Y eso es precisamente a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Allí Jesucristo le habló al apóstol Pablo y le dijo, ¿sabes qué? Yo para esto te he hablado, para que vayas a predicar a los gentiles, para que les abras los ojos, para que se conviertan por medio de tu predicación de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por fe el perdón de pecado. Así que mire, todo el mundo está bajo el poder de Satanás, según la Biblia dice también allí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, y sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el poder de Satanás. ¿Por qué cree usted que usted mira las noticias y puro desastre? Oiga, yo me levanto a las 6:30 de la mañana a mirar las noticias un ratito allí. Para mí me gustan las internacionales, ¿no? Pero no, oiga, miro tanta maldad que pasan, cosas, robos, asaltos, violaciones, homicidios. Ay, digo, pero ¿cómo puede ser la gente tan mala? ¿Cómo pueden ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en la era de Satanás. Pero esa era ya se va a acabar pronto. Ya se va a acabar pronto.
Por eso aquí nos invita la palabra de Dios, que ya no andemos conforme en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Todos los que tienen el entendimiento entenebrecido están ajenos de la vida de Dios. Nomás nos miran a nosotros, ¿verdad? Y piensan que estamos locos. Porque no participamos en fiesta, o en alcoholes, o drogas, ¿verdad? Pero el versículo 19 ahí especifica, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿a qué se refiere sensibilidad? Pues la sensibilidad del Espíritu Santo. No tienen conciencia, hacen cosas malas y no sienten convicción. ¿Por qué? Porque ya la conciencia la tienen bien cauterizada. Ya. Hablan malas palabras, rayadas de madre, mentiras, son chapuceros, son traicioneros. No son de confiar. ¿Sí? Pero para ellos, ese es el estilo de vida de ellos. Para ellos, así es como debe de ser el estilo de vida. Así que perdieron toda la sensibilidad y se entregaron a la lascivia, ¿verdad? Al sexo, con mujeres, hasta con hombres. Versículo 20 dice, pero ustedes no habían aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído de Él y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, del de Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso mi pregunta en esta tarde es esta: ¿has nacido de nuevo? A lo mejor tú eres de los que están bien entregados a la iglesia. Hay muchas iglesias, cristianas también, pero se dice que la mayoría de las iglesias cristianas son gente que no ha nacido de nuevo. No son ovejas, son chivos. La oveja sigue a su pastor, lo respeta. Pero los chivos no. Los chivos, el pastor tiene que andar. Aquí hay pastores de chivos y ¿sabe qué? Los pobres andan hasta caballo. Porque son bien, andan donde quedan los chivos. Donde quiera andan, se van. Pues así hay muchas iglesias de puro chivo. Ni siquiera saben a dónde van. Yo te voy a decir, ¿verdad? ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? Juan 1, 11 y 12 al 13. ¿Qué dice ahí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Así que estos no son engendrados de voluntad de carne, ni de varón, ni papá. No hay hombre que pueda salvar a nadie. No hay pastor que pueda salvar a nadie. No hay sacerdote que pueda salvar a nadie. Aquí el trabajo es de Dios. Viene usted a Cristo, le confiesa sus pecados, lo recibe como Salvador, le dice: yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos para salvarme. Y desde ese momento, si usted lo recibe, dice aquí, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es Dios mismo que nos engendra. Mire, en Tito 3.5, alguien léame 3.5 y 6. ¿Qué dice allí? 3, 4, 5 y 6. Está antes de Hebreos. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Está bien claro?
Es que si usted no ha recibido a Jesucristo, todavía usted anda en la carne. No ha nacido de nuevo. La religión no salva. Medite lo que está haciendo. No confíe en la enseñanza que le dieron desde cuando estaba chiquillo. No confíe. Hay que leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia y para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que es la palabra de Dios la que nos salva. Y luego en Hebreos 4:16 dice, 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, usted le está dando lugar al diablo para que usted ande conforme el poder del diablo. Pero entre más se mete usted a la palabra, usted le está invitando a Dios para que Dios manifieste su poder en usted. Y que le cambie a usted. Del interior para afuera. Así que si no has nacido de nuevo, y si todavía estás en la naturaleza vieja, tú estás perdido sin Cristo. Y Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere rescatar. ¿Sí? Así que le voy a pedir aquí al muchachito que me lea Gálatas, capítulo 5, 16, al 19, al 22, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Así que aquí estamos mirando nosotros la diferencia del hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Sí? El hombre que anda conforme a la carne. Cometen adulterio. ¿Sí? Adulterio es para los casados que se meten con otras mujeres. La fornicación es cuando jovencitas que no se han casado o jovencitos que no se han casado caen en relación íntima, ¿verdad? Esa se llama fornicación. La idolatría, pues todos sabemos lo que es idolatría: alabar a un Dios que no sea de Dios, Cristo. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que mire, volvemos aquí a Colosenses capítulo 3. La verdad, aquí está hablando a los zombies la palabra de Dios. Es que en realidad los colosenses, tenían mucho dinero, pues. Ellos estaban bien económicamente. Pensaban que porque tenían dinero, lo que eran los colosenses y los laodicenses, ¿verdad? Pensaban que teniendo dinero ya es tener todo. Pero no sabían que se iban a morir algún día. Sí. Entonces por eso el apóstol Pablo les dijo, dice, si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque habéis muerto ustedes y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en el arrebatamiento, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que, de eso se trató el estudio de hoy, de Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Como le digo, este libro de Colosenses, teológicamente está bien repleto. Y hermenéuticamente. ¿Qué significa hermenéutica? Hermenéutica significa el significado y traducción de la Biblia por medio de la misma Biblia. Esa es hermenéutica. Así como la estudiamos hoy. Ya ve que estudiamos varias porciones de versículos de diferentes partes de la Biblia, pero que hablaban de lo mismo y especificaban amplificadamente lo mismo. Así que es muy importante nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo, dice Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Eso se lo dejo para que lo medite hoy. Sí. Con esto vamos a terminar. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirme en mi mensajería de Messenger, ¿verdad? Con mucho gusto le voy a atender. Dios le bendiga.